Primera de Crónicas vamos a leer, para los que tienen la Biblia normal, que no es de estudio, la común, puede ser en la página 333 más o menos, para los más nuevos que no saben dónde está Crónicas. Primer libro de Crónicas, y vamos a ir al capítulo 12. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y leemos en el nombre del Señor, que dice, el título dice el ejército de David. Luego dice, vamos a leer 2 versículos, que dice, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Y allí luego empieza a mencionar cuántas personas vinieron de cada tribu de Israel. Acuérdense que la nación de Israel estaba dividida por 12 tribus. Puede tomar asiento. Que cada tribu pertenecía a uno de los hijos de Jacob. Ya habían pasado muchos años. Cada tribu se había hecho una provincia de Israel. Y cuenta la Biblia aquí, en este pasaje especialmente, en el capítulo 12, cuenta de cuánta gente de las diferentes tribus que estaban en Israel ahora se venían bajo el liderazgo de David. Y quiero que preste atención a esto, porque esto es realmente maravilloso. Había acontecido algo. Mire, había habido un reino previo y que todavía tenía su estructura de gobierno, que era el reino de Saúl. Nosotros hablamos mucho de ese reino, porque ese reino nos enseña cosas que nunca nos tendrían que pasar. ¿Cuántos dicen amén? Es muy triste cómo terminó ese reino. Ese reino, el hombre Saúl lo perdió, siendo él el rey. Dice la Biblia, menciona 2 pecados como fruto. Pero cuando uno dice, ¿por qué este hombre llegó a cometer esos 2 pecados? Por supuesto que cometió otros muy graves, pero menciona 2 como la razón por la cual determinó Dios quitarle el reino. Y cuando uno dice, ¿por qué este hombre llegó a vivir de esta manera? Siempre usted sabe que me preocupó eso. ¿Por qué Saúl terminó así? Y hemos leído y hemos escrito algo para un próximo libro con el apóstol. Estábamos escribiendo algo sobre esto. ¿Por qué razón Dios determina una cosa con Saúl y determina otra con David? Siendo que los 2 cometieron errores si fuera por errores. Y pareciera que los de David fueron mucho más graves en principio. Pero, ¿sabe que es apasionante leer esto y ver? Porque este reino de Saúl nos deja todo el ejemplo de lo que no tenemos que pasar. Y dice la Biblia que Dios le quita el reino y le quita la vida, primero por el pecado de que desobedeció la voz de Dios cuando Dios le habló por medio de su padre ministerial. Es decir, el ministerio de rey se lo dio Dios a través de un hombre que se llamó Samuel, que fue un profeta. Así que un día fue Samuel y lo ungió y le dijo, vos vas a ser rey de Israel. Y Saúl luego fue rey de Israel. Pero como este hombre lo había puesto en el ministerio, ahora Saúl tenía que hacerle caso a este hombre. Tenía que oír la voz de este hombre. Porque este hombre lo había puesto en el reino de parte de Dios y le hablaba de parte de Dios. Por eso se le llama padre ministerial, porque fue quien le dio origen a su vida en el ministerio. Y dice la Biblia que por desoír esa voz y por consultar a una divina, cuando ya Dios no le respondía más, ya se fue detrás del ocultismo en una ocasión. Pero ¿sabe qué le pidió a la divina? Que le trajera al profeta, a su padre, porque había muerto Samuel. Y él quería un consejo del padre para saber qué hacía ahora ante la guerra. Fíjese qué tremendo. Cuando lo tuvo no le hizo caso. Y ahora que no lo tenía,
lo quería hacer traer a través de un acto de espiritismo. Fíjese qué terrible. Entonces Dios le quita el reino por eso. Pero detrás de eso hay un trasfondo. Es decir, ¿por qué un hombre llega a tal punto? Y sabe que cuando Dios me mostraba eso, digo, qué apasionante que es la Biblia. Porque, ¿por qué David comete errores y no pierde el reino? ¿Y por qué Saúl en sus errores pierde el reino? Y yo le voy a explicar la importancia de esto para nosotros. Quiero que usted preste atención, porque si nosotros somos la iglesia del Señor, que yo creo que sí, ¿cuántos creen que es la iglesia? La iglesia somos. La iglesia del Señor está en la tierra con un fin, que ya voy a hablar de eso. Pero, ¿qué es lo que en la Biblia me muestra a mí por qué Saúl terminó así, por qué David terminó de otra manera? Y sabe que es apasionante, porque cuando uno lee, hay un pasaje de las Escrituras en el capítulo 13, que dice que apenas David empieza a reinar, o se lo estaba poniendo para que reine después de muerto Saúl. Fíjese qué es lo que hace él como prioridad en el reino. Todavía no había llegado a Jerusalén, estaba recién reinando en Hebrón, donde reinó 7 años. Pero mire, aquí está la clave de todo. En el capítulo 13 dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda asamblea de Israel, a todo el pueblo: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y cuando yo leía eso, digo, qué tremendo. El Señor me decía, esa es toda la cuestión. Todo el reino de Saúl no se le hizo caso a la presencia de Dios. El reino de Saúl era un reino que quería conquistar, pero no se preocupaba mucho de pasar tiempo con Dios, de que Dios se estableciera en la ciudad, de que Dios se estableciera en la nación. No se le hizo caso al arca, dice la Biblia, dijo David. Pero David, ni bien lo estaban ungiendo para reinar, dijo, vamos a hacerlo primero, vamos a buscar a nuestros hermanos, los vamos a reunir y vamos a traer el arca. Fíjese cómo comienza un reino que no tiene fin y cómo termina un reino por causa de tener una actitud así. Así que, ¿sabe qué es lo que a nosotros nos va a permitir llegar hasta el final de la carrera en victoria, aun cuando cometamos errores? Es el amor por la presencia de Dios, por darle prioridad al arca de Dios, por decir, en mi casa yo voy a tener momentos con la presencia de Dios, en donde quiera que esté yo voy a buscar la presencia de Dios. No voy a buscar solamente la conquista, el logro, el conquistar territorio, el conquistar. Mire, me gustó cuando vinieron los hermanos, el Evangelio Cambia, porque lo primero que dijo fue algo: el evangelismo no es el pan, o sea, no es lo que te tiene que saciar, porque es fácil. Saúl hizo esto, él estaba entusiasmado en la guerra y le iba muy bien, pero descuidó el arca, y en el arca está el pan, está el maná escondido, y la Biblia dice que Él nos quiere dar a comer de ese maná escondido. Así que si nuestra vida pone en prioridad la presencia de Dios, nuestra carrera en la tierra será en victoria hasta el final. Será en victoria hasta el final. Ahí está la clave. Si amamos la presencia de Dios, si amamos estar con Él, si disfrutamos estar con Él, allí si me reúno con los hermanos y tenemos una casa de buena noticia, que disfrutemos la presencia. Que si vengo a la reunión, vengo a disfrutar la presencia. Primero el arca y luego todo lo demás. Saúl quería ganar la guerra y el arca no le interesó. David quería el arca y luego las guerras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que si usted ama la presencia de Dios y trae el arca a su casa, trae la presencia de Dios a su casa, nuestra carrera será victoriosa. Vamos a llegar hasta el final con victoria. Si Dios nos ungió para reinar, vamos a llegar reinando. Y si nos ungió sacerdotalmente, vamos a llegar ejerciendo el rol sacerdotal. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Cada día, por eso le digo, tirémonos al suelo y digamos, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. No me interesa ganar batallas, no me interesa conquistar territorio, no me interesan las naciones si tú no estás conmigo. Moisés le dijo así, ayunaron, se pusieron de luto, dijo, si tú no vienes con nosotros, yo no sigo.
¿Entiende de qué se trata la victoria? ¿De qué se trata llegar hasta el final? ¿De qué se trata la vida en la tierra? Y sabe que ahí hay un reino, el reino de Saúl. Una casa que no amó la presencia de Dios, una casa que no cuidó la voz de su padre, porque se trata de obediencia a la vida del reino. Si Dios no puede encontrar en nosotros la obediencia a nuestros padres, ¿cómo va a reinar? Saúl tenía que reinar por la voz de su padre. La desobediencia le hizo perder el reino. Ahora, ¿por qué llegó esa desobediencia así descarada? Porque descuidó la presencia. Porque si no, la presencia de Dios lo lleva a obedecer. ¿Comprende? Porque una persona se rebela, porque una persona comete desobediencias abiertamente y no se vuelve atrás, porque no ama la presencia de Dios. Porque si ama la presencia de Dios, puede que cometa desobediencia, pero la presencia le va a ministrar para que se vuelva de la desobediencia, se va a arrepentir y va a corregir su camino y va a seguir la carrera en victoria como hizo el rey David. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios nos llamó a eso, porque somos la descendencia de David. El reino de Saúl, un liderazgo que no amó la presencia, un liderazgo que no amó la paternidad, un liderazgo que no amó el darle descendencia a Dios, se le ponía fin. Una casa que había perdido la unción, que la gracia y la unción de Dios ya no estaba con esa casa. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Acontece que todos los que estuvieron bajo esa casa que había perdido la unción, que había perdido el apoyo de Dios, que había perdido el amor de Dios, se empezaron a ir de esa casa. Empezaron a huir de la casa que perdió la unción. Todos los siervos de Dios, ministros, sacerdotes, guerreros, empezaron a huir de la casa de Saúl. Y esto es lo que está pasando en estos tiempos en la tierra. Sabe que por muchos años hubo una iglesia con líderes que en vez de amar la presencia de Dios, en vez de amar lo que es la voz del Padre, en vez de amar lo que es la descendencia, se cuidaban de cumplir leyes humanas y han hecho estragos en la iglesia. A lo mejor usted esto no lo vive muy profundo porque no está compenetrado, pero nosotros que estamos ministrando las iglesias y que estamos viendo eso, hemos visto el daño que le han hecho, porque ¿sabe qué hicieron esas organizaciones? Tuvieron así a la gente, querían un montón de gente, mucha gente, para que se hagan grandes sus organizaciones. ¿Sabe qué? Cuando alguien surgía para el pastorado, lo mandaban, lo hacían lograr un montón de cosas y ponían todo a nombre de ellos. Así son las organizaciones religiosas. Pero ¿sabe qué? De ese montón de gente, uno cada 1000 años se levantaba para servir a Dios. Todos los demás pasaban años sentados, es decir, aplastaron toda la unción, toda la gracia, todo el poder para que reinen. Y la gente pasó el tiempo sentado y los años sentados y le parecía que la fidelidad era seguir sentado. Pero Dios no nos llamó para estar sentados. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos llamó para ser sus sacerdotes y sus reyes. La Biblia no dice otra cosa. Dice que nos llamó para hacernos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Así que nosotros tenemos el deber de ejercer y establecer el reino de Dios y ministrarle a Dios como sacerdote. Eso tiene que ser la iglesia. Todo lo que somos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así que no es una cuestión de estar sentado. Dios nos llamó para reinar. Dios nos llamó para ejercer el sacerdocio. Para los que están en un discipulado, déjense gobernar por sus ministros, por sus líderes. Ahí gobernar en el sentido de ser llevado al reino, de ser llevado al sacerdocio, de ser llevado a la práctica. Porque esa es la vida que resulta. ¿Sabe que? Mire, en el reino de David hay 2 reinos más que vienen. Vienen otros reinos, pero que vamos a hablar. 2 reinos más. El reino de David y el reino de un hijo de David, Salomón. Cuando usted lee algo del reino de David, ese reino está profetizando cómo iba a ser el tiempo de la iglesia en la tierra. Así que el tiempo de la iglesia en la tierra, ¿cómo fue el reino de David? Fue un reino de guerras, fue un reino de batallas, fue un reino de errores, fue un reino de arrepentimiento, fue un reino de conquista, de pelea, de muchos conflictos, de muchas situaciones. Lea la historia de David. Va a ver que era llorar y derramarse y sufrir y padecer, pero también conquistaba y ganaba y lograba y se gozaba con Dios y se deleitaba. Fue un reino así. Hasta que llega el reino de Salomón, que dice que fue un reino de paz, no había guerra. Era disfrute y prosperidad. ¿Sabe que el tiempo de la iglesia en la tierra va a ser como el reino de David? Eso es profético así. Cuando usted lea el reino de David, entienda que está hablando de cómo va a ser nuestro tiempo. Y cuando lea el reino de Salomón,
entienda cómo va a ser el tiempo del reino de Cristo en el milenio. Va a ser un reino de paz. Cuando Él esté, se va a levantar como un rey de paz. Pero ahora una cosa, sabe que la clave de este tiempo es de que nosotros, ¿para qué estamos nosotros pasando por luchas, por pruebas, por dificultades, por batallas, por guerra, por diferentes situaciones? ¿Sabe para qué estamos? Porque de este tiempo, de este reino, es de donde Jesús va a sacar los que van a ser reyes y sacerdotes cuando Él esté en persona en la tierra. ¿Para qué pasa la iglesia lo que pasa? Porque Él está escogiendo los reyes y los sacerdotes. Hay gente que no se dio cuenta, por eso es un estrago muy grande el que han hecho muchas organizaciones, porque nunca le dijeron a la gente: lo que está pasando es un entrenamiento de guerra, es un entrenamiento para ser rey, es un entrenamiento para ser sacerdote. Y si nosotros soportamos en lealtad y en fidelidad, Dios nos va a tener en cuenta para cuando Él venga en persona. Pero muchos cuando Él venga habrán perdido el reino y habrán perdido el sacerdocio, porque en los días que se tuvieron que esforzar, entrenarse y prepararse para eso, agarraron para cualquier lado. Se fueron por sus comercios, se fueron por sus negocios, se fueron en su entretenimiento y se olvidaron de que estaban siendo, que fuimos llamados para ser reyes en el milenio con Dios, para ser sus sacerdotes. Sabe que el Señor Jesús va a estar en Jerusalén en persona y nosotros vamos a servir bajo su voz de mando toda la tierra, vamos a reinar. ¿Cuántos creen eso? Para eso está la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe qué lindo es todos los días levantarse y decir: Señor, si soporto algo, si me tengo que aguantar alguna dificultad, algún problema, lo que sea, es demostrarte que tengo la capacidad para ser rey en el milenio? Porque ¿cómo voy a poder, si no puedo resolver un problema chiquito y me pongo mal con el problema de una persona o de dos, voy a poder administrar naciones? Dios nos llamó a eso. Hay gente que no cree en eso. Gente de la iglesia que no cree que Dios lo llamó para prepararlo y ser un sacerdote y un rey. Se cree que solo está para escuchar una palabra de aliento. Y son lindas las palabras de aliento, porque nos alientan. Pero no queda ahí. ¿El aliento para qué? Es para que siga adelante y no pierda el reino y no pierda el sacerdocio. Por eso Jesús en el libro de Apocalipsis dice que el que pueda vencer va a heredar el reino. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue diciendo en el capítulo 12, en el versículo 22, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Qué tremendo esto. Mire, la gente que se iba de una casa ministerial sin unción y se venía a una casa con unción, no era que se venían por su cuenta, dice que era Dios que los traía para ayudar a David y volverse un ejército. Mire qué revelación de la iglesia. Sabe que Dios ha sacado a mucha gente de las religiones, de las organizaciones aún evangélicas, pero que eran organizaciones sin la vida de Dios. Las ha sacado y la ha puesto en una casa en donde hay un David, donde está Cristo realmente. Y es Dios el que los ha puesto. Y es Dios el que los ha traído. Y es Dios el que los ha plantado, pero no los trajo para cualquier cosa. Dice la Biblia que los trajo para ser el ejército de Dios. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que tenemos el deber de pelear la batalla en este tiempo de la iglesia. Si es que queremos ser elegidos para que en el milenio seamos reyes con Dios. Porque el resto será echado fuera y no va a tener acceso al Señor. Eso dice la Escritura. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque fueron malos siervos en el tiempo que tenían que dar muestra, en el tiempo que tenían que multiplicar talento, en el tiempo que tenían que dar batalla, en el tiempo que tenían que ser sacerdotes, se dedicaron a otra cosa. Pero bendito sea Dios por los que hoy saben dejarse formar por Dios, por los que siguen adelante, por los que aman su presencia, por los que aman la voz de su Padre, por aquellos hombres y mujeres que todos los días dicen: Señor, por nada yo me dejo ganar mi corazón, yo quiero llegar hasta el final, yo quiero llegar como un rey, yo quiero llegar como un sacerdote, yo quiero que en el milenio tú me llames desde Jerusalén y me des órdenes sobre las naciones para regirlas con vara de hierro, dice las Escrituras. Va a ser un tiempo glorioso y de paz cual nunca hubo, dice la Biblia. Y Dios nos tiene en planes a nosotros, pero solamente a aquellos hombres y mujeres leales al Rey David, al Señor Jesucristo.
son los que van a llegar al final de la carrera. Es Dios que nos pone en una casa de guerra, en una casa de sacerdotes. Es Dios, para que seamos su ejército. Pero esto no es todo. Este tiempo de la iglesia es tiempo de entrenamiento. Dios nos está formando el carácter para que después sepamos traer la voluntad de Dios a las naciones en el milenio, que no falta mucho. Bendito sea Dios. Y dice el versículo 12, capítulo 12, versículo 28. Está mencionando todos los que se vinieron a David, muchos, pero menciona a alguien en especial que quiero leer y dice, de los que se vinieron, y Sadoc, joven valiente y esforzado con 22 de los principales de la casa de su padre, se vino a David. Dice, Sadoc, joven, esforzado y valiente. Y yo los otros días estaba leyendo algo del profeta Ezequiel, y cuando el profeta Ezequiel, Dios le habla y le dice, de todos los sacerdotes, solo saca gente del linaje de Sadoc, porque ellos ministrarán delante de mí. Qué tremendo. Yo digo, ¿quién fue Sadoc? Entonces ya el Espíritu Santo me inquietó con Sadoc. Y lo primero que me impactó fue que Sadoc significa recto. Alguien que no se tuerce. Diga conmigo, recto. Alguien que no se tuerce. Y este Sadoc joven, esforzado y valiente, cuando vio que la unción estaba en la casa de David, dejó esa casa de Saúl sin unción y se fue y se unió y se puso bajo el liderazgo de David. Fíjese qué maravilloso. Y sabe que este hombre creció, maduró al lado de David, siéndole muy fiel. Y David lo puso como sacerdote a él y a Abiatar, a dos. Pero Abiatar, otro sacerdote, llegó a ser el sumo sacerdote, el que tenía a cargo todos los sacerdotes. Y Sadoc era uno de ellos, pero era un hombre muy confiable para David. David lo puso como un sacerdote muy particular, muy cercano a él. David fue a Sadoc y a Abiatar a los que le encomendó que trajeran el arca. Era lo más sagrado que había y que hay delante de Dios, ministrar así a Dios. Porque este era un hombre recto, un hombre que no se tuerce del camino. Recto significa que tiene un solo trazo, que no va hoy para allá y mañana para acá. Yo veo gente que no tiene padres. He visto todos mis 26 años gente que, como la otra noche prediqué, no se dejó adoptar por nadie, por ningún Abraham, por ningún David, por nadie. Dice, se va de una iglesia a otra y dice, total, Dios está en todos lados. Pero miren la barbaridad que habla. Primero, que Dios no está en todos lados. Dios está con ciertos hombres, lo dice la Escritura. Con la casa de Saúl ya no estaba con la casa de David. Y a Saúl lo había ungido Dios. Dios estuvo y quiso estar con ese hombre, pero ese hombre no hizo las cosas bien. Entonces Dios se pasa con su unción a otro varón. Entonces Dios no está en cualquier casa. Hay casas que no aman la presencia de Dios. Hay casas que son organizaciones en vez de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Hay casas que no tienen padres ni obedecen la voz de su padre. Hay casas que no le importa la descendencia, le importa que hoy llene el salón. ¿Entiende? Eso lo vivimos a diario. Nos toca hablar con pastores, con iglesias que viven esas situaciones. Entonces Dios no está en cualquier lugar. ¿Cómo vamos a decir eso una barbaridad? Número uno. Y número dos, por más que si estuvieran en todas las otras iglesias también, en todo lugar estuviera Él y todo, si este hombre o esta mujer no tiene lealtad, no tiene obediencia, ¿qué se cree que Dios bendice a los desleales? ¿Se une a un desleal? El día que Dios se une a un desleal, deja de ser Dios, porque Él estaría participando de la deslealtad. El día que Dios se une a un rebelde, deja de ser Dios, porque Él no puede participar de la rebelión. Como decirle, mira, vos estás en rebelión, pero yo voy a estar con vos lo mismo, no importa. ¿Usted cree que Dios es así? ¿Cuántos creen que Dios es así? Dios no es así. Dígale al que está a su lado, Dios no es así. ¿Entiende? Así que puede irse a una iglesia donde está llena de Dios, pero él no está lleno de Dios, porque no tiene respeto por su padre, no tiene respeto por la voz de su padre, es rebelde, no se sujeta a una casa, va de un lugar a otro buscando cualquier cosa, en vez de dejarse disciplinar y entrenar para ser rey y sacerdote en el milenio. ¿Comprende de qué se trata el reino de Dios?
Sadoc, recto. Ese fue unido por Dios a las filas del ejército de David, pero fue sacado para ser un sacerdote para Dios. Qué maravilloso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe a quién Dios va a llamar a su ejército? A los rectos. A los rectos. Y sabe que Sadoc fue confiable. Mire, fue tan confiable para David que le confió el arca a él y a Abiatar. Y a los dos también, a él y a Abiatar, les confió el momento más íntimo de su vida, más difícil de la vida de David, cuando su hijo le quiso quitar el reino, Absalón. Él confió ciegamente, los envió a estos dos sacerdotes para que resolvieran el asunto allí y pudieran traerle la noticia a ver cómo se iba a mover Absalón. Le confió a ellos, que en ese momento hasta gente muy fiel lo traicionó David. Pero Sadoc se mantuvo recto. Sadoc no lo traicionó, no se fue con los traicioneros. David lo amó mucho, lo cuidó mucho, lo bendijo, porque este sacerdote fue muy fiel. Este fue un sacerdote que pasó todas las pruebas de David, fue afligido con todas las aflicciones. Un sacerdote fiel. Así debe ser nuestra vida en este tiempo de la iglesia. Hoy es el reino de David. Hoy es el tiempo de la iglesia que estamos solo puestos a prueba para ver si somos rectos o si somos gente que nos vamos de un lugar para el otro. ¿Entiende lo que estamos hablando? El tiempo de la iglesia es para pasar la prueba. Usted y yo estamos para ver cómo pasamos la prueba de la lealtad y de la fidelidad a una casa y a un reino en donde está Dios moviéndose con poder y con gloria. Y de acuerdo a lo que usted haga hoy y de acuerdo a lo que haga usted mañana, va a ser tomado en cuenta por Dios o va a ser despreciado por Dios. Eso es así. O Dios lo escoge porque usted es un sacerdote fiel. Durante la iglesia se comportó con fidelidad. Se le podían confiar los asuntos más finos, que usted era firme, fiel, no se torcía, no se inclinaba, no se cargaba el corazón. Su corazón fue limpio y puro hasta el final. Entonces Dios lo va a elegir. Pero si no, Dios lo tiene que despreciar, porque no apreció a Dios como tiene que ser. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que Dios me elija en ese día. Que Dios me elija en ese día. Así que en los momentos más delicados, Sadoc y Abiatar eran los hombres más confiados de Dios. Pero ¿sabe qué? Había algo tremendo que pasó en la vida de Abiatar. Abiatar fue un sacerdote muy confiable, el sumo sacerdote. Es decir, de todos los sacerdotes él era el jefe, David lo había puesto. Y fue muy fiel a David. Pasó todos los momentos difíciles de David, cuando David adulteró, cuando mató al otro, al marido de la mujer, cuando se le reveló el hijo, Absalón y todo. Pero ¿sabe qué? En Abiatar había una diferencia. En Abiatar había una sentencia de que él no iba a terminar el sacerdocio. Porque su padre, porque él era la descendencia de Elí, había despreciado el sacerdocio. Entonces vino una palabra profética y le dijo: ninguno de tus descendientes terminará el sacerdocio. Porque tenían que ser todos sacerdotes los hijos. Fíjese qué terrible es esto. A mí cuando yo leí esto me hizo estremecer. Porque este hombre llegando se mantuvo con mucha fidelidad al lado de Sadoc, que era recto. Pero había tenido un mal padre. Un padre lo había hecho entrar en maldición. ¿Y sabe qué? Mire, quiero que leamos. Leamos en Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Dice así, versículo 5 leemos. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, este Adonías fue otro hijo de David, su mamá era Hagit, y que se rebeló en un momento, ya al final del reino de David, cuando era ya muy viejo David, diciendo, yo reinaré. Todavía estaba de rey David, pero él quiso reinar. Y se hizo de carros y de gente de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Se hizo el rey. Y su padre nunca le había entristecido todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso, de hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, mire, ¿y con quién más? Y con el sacerdote Abiatar.
los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. ¿Qué pasó? Hablamos de dos reinos, el de Saúl y hablamos del reino de David. Pero ahora, de repente, al final del reino de David, uno de sus hijos, Adonías, se levanta y dice, yo voy a ser el rey. Y cuando él dice, yo voy a ser el rey, empieza a buscar gente que se le uniera, porque como que el padre estaba viejo y él iba a ser el rey. ¿Y sabe qué? Dentro de toda esa gente que se unió el sumo sacerdote Abiatar, el que había sido fiel y leal a David pasando por todas las pruebas, pero que tenía una paternidad que le había hecho entrar en maldición. Mientras que Sadoc, dice, el que era recto, nunca se unió a esa última rebelión. Como resultado, nos dice en el mismo libro, en capítulo 2, 27, vino el tercer reino. Reino de Saúl, reino de David, reino de Salomón, que es el reino del milenio, significa. Y en el reino del milenio, cuando tenían que escoger ahora los que iban a ser los reyes y los sacerdotes para ese reino de paz, fíjese cómo dice Salomón. Dice, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. ¿Qué pasó con el sacerdocio de Abiatar? ¿Qué pasó con ese sacerdote que en los días de David al final se desvió? ¿Qué pasó en el reino de Salomón? ¿Qué pasó en el reino del milenio? Fue despreciado. Y le dijo, no te quito la vida porque llevaste el arca con mi padre y porque fuiste afligido en todas las cosas que él fue afligido. Le dijo, no te quito la vida porque pasaste muchos años de fidelidad al lado de él y porque fuiste alguien que llevó el arca de Dios. Pero sí te digo una cosa, nunca más serás un sacerdote. Y lo echó del sacerdocio. En el reino fue despreciado. ¿Sabe qué? Mire, el sacerdote Sadoc se mantuvo leal a David siempre. Murió David y vino su hijo Salomón y Salomón lo llamó a Sadoc y le dijo, ahora el sumo sacerdote, el jefe de todos los sacerdotes vas a ser vos. Y Abiatar, por cuanto tuvo esa deslealtad al final con Adonías, es echado fuera. Fíjese qué tremendo esto. Cómo nos marca a nosotros para saber que todo el tiempo del reino de David, Dios nos está evaluando si somos leales o somos desleales. Si te unes al Adonías significa éxito y prosperidad. Mire, Abiatar se había mantenido bajo el reino de David, que el reino de David era un reino de guerra, de disciplina y de batalla por las cosas de Dios. Pero ahora este hombre es como que vino otro rey, un movimiento, vino un ministerio de mucho éxito y prosperidad y ahí no hay que andar rindiendo muchas cuentas. Y sabe que este rey Adonías dice que se quiso hacer el rey, pero fue alguien que nunca tuvo disciplina paterna, nunca. Era un indisciplinado, era alguien que nunca fue corregido. ¿Y a quién es el que no se corrige? Al bastardo. ¿Comprende? ¿Sabe qué significa eso? Que hay un falso reino, hay una falsa iglesia que se quiere levantar en el mundo, que solo te quiere llevar al éxito, a la prosperidad, pero sin disciplina, sin batalla, sin guerra, sin ajustarte la conducta de Dios a tu vida. Y eso parece muy atractivo. Dice, yo escucho unas palabras de Adonías tremendas. Adonías predicaba todo hermoso, era un rey que parecía que ninguno más iba a sufrir nada ahí. Mientras que en el reino de David había sido de mucho sufrimiento y de mucha batalla. Pero Dios no estaba con ese reino. Y a los que se unieron a ese reino, Dios los despreció y en el milenio no los tuvo como sacerdote. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que Dios nos habla de esa manera. Hermano y hermana que hoy está aquí presente, Dios está evaluando nuestra lealtad. Mire, nos llamemos como nos llamemos, tengamos el cargo que tengamos, si no tenemos lealtad hasta el final, si no somos rectos como Sadoc hasta el final, yo le ruego a Dios que nos conceda ese carácter de Sadoc para seguir al lado de nuestros padres hasta el final y que cuando termine el reino aquí de la iglesia, yo en el reino milenial pueda ser tenido en cuenta para el sacerdocio.
que la santa unción permita que seamos elegidos y no despreciados del sacerdocio. Que podamos ser elegidos para el reino y no rechazados del reino. Hermano, para Dios es muy serio tu lealtad y mi lealtad. Para Dios es muy serio. Fíjese, Abiatar fue leal hasta casi el último, pero al último fue desleal y lo perdió todo. Lo perdió todo. Pero Sadoc fue leal hasta el último, hasta el último. Y en el otro reino fue tenido en cuenta como un sumo sacerdote, fue ascendido al jefe. Dígale al que está a su lado, vale mucho la lealtad. Gente que se le ha dado cargos, gente que se le ha dado ministerio, gente que se le ha dado responsabilidades, y un día no sé qué le pasó, que agarra y se enoja con uno, con otro, no le gusta o no tiene ganas y abandona todo. ¿Sabe cómo se llama eso? Dígalo conmigo, deslealtad. Deslealtad. Eso se paga caro. Eso te hace perder el reino de Dios. Eso te hace perder el sacerdocio de Dios. Eso te dejará fuera en el reino de Cristo, en donde será el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Allí llorarás por recuperar lo que perdiste. Cuando veas la gloria de Dios sobre los que por su gracia hayamos podido ser fieles en este tiempo. Así que en este tiempo parece que algunos parecen como tontos, que se lo aguantan todo. Pablo dijo, ¿no es más bien que sufras el agravio? No importa cuánto me agravien, yo lo soporto sin cargar mi corazón, sin cambiar mi carácter, manteniéndome en lo que yo sé que es Cristo. Y entonces sé que llegaré al final y seré ascendido en el reino milenial. Yo sé que Dios me tendrá en cuenta en su sacerdocio, sé que Dios me tendrá en cuenta en su reino. Pero los que se dejan desviar su corazón, los que no son Sadoc, los que no son rectos, les pasará como a Abiatar, al final lo perderán todo. Eso es tremendo, por eso está en la Biblia. No es casualidad que estos dos sacerdotes corrieron juntos durante todo el tiempo de David, pero al final uno es desleal y ese lo pierde todo. ¿Sabe qué? Yo quiero que en esta noche usted haga un pacto con sus hijos y decirle, hijos, si yo soy desleal al padre que Dios me puso en la casa, les haré pesar maldición sobre ustedes, como la maldición que pesó sobre Abiatar, que aún al último de su vida, pero la maldición llegó. No fue una maldición porque sí, fue una maldición que sus padres trajeron. Nosotros tenemos que tener un pacto con nuestros hijos, con nuestra descendencia, que cada vez que su corazón se quiera rebelar contra algo o se quiera desunir de su padre y unirse a cualquier cosa que parece, sabe que usted sepa que va a pesar sobre la descendencia, no solo sobre nosotros, sino que afectaremos para que nuestra descendencia reine o sea sacerdote. ¿Entiende? Porque a Elí le dijo que ninguno de sus hijos iba a terminar el sacerdocio. Pero en Sadoc, que él fue leal, firme, recto, pasaron los años y pasaron muchos años y los siglos, algún siglo. Y sabe que el Espíritu de Dios por Ezequiel, cuando le dice, ¿quiénes van a ministrar delante de Jehová? Le dijo, solamente los que son del linaje de Sadoc. ¿Sabe quiénes somos los que vamos a estar como sacerdotes en el milenio? Solamente los que tenemos el linaje de Sadoc. Los que tenemos los genes de alguien recto, de alguien que nunca cambia su lealtad. Porque el reino de Dios se trata de lealtad, se trata de obediencia. Póngase de pie en esta tarde. Tiene que hablar con sus hijos. Si en esta noche usted vino a la iglesia para algo, en el nombre de Jesús yo lo mando a que hable con sus hijos. En el nombre del Señor llámelo a sus hijos. Si los tiene aquí, tráigalo a su lado. Y si no están aquí, llegue a su casa y háblele y dígale, hijos, mire, el reino de Dios, la salvación eterna, la gloria de Cristo, se trata de lealtad hasta el final. Y yo voy a ser leal a la iglesia que Dios me puso, a la casa que Dios me puso. Porque a Sadoc no lo había puesto el hombre, ni había ido él. Él se creyó que fue, pero dice que era Dios que los traía para hacerlo su ejército. Dios nos trajo a esta casa. Dios nos puso bajo una cobertura de un Padre bendito. Dios es. Por lo tanto, yo voy a decirle, hijo, yo nunca voy a ser desleal. Se puede ir, el que esté a mi lado se puede torcer, pero yo no me voy a torcer, hijo.